en particular, que era el ciclo Stirling, y que hoy vamos a retomar a partir de ahí para concluir con los ciclos reversibles y hacer un resumen. Previamente vamos a establecer las condiciones necesarias y suficientes para que exista o se pueda estructurar o diagramar un ciclo reversible. Obviamente, la máquina es reversible, debe estar operada por un ciclo reversible, ¿sí? Y la condición necesaria y suficiente para que el ciclo sea reversible va a ser la conclusión, digamos, de la clase de hoy, luego de hacer un resumen. Nosotros habíamos visto en la secuencia el segundo principio de la termodinámica. El apellido Carnot es el que tiene más peso en este capítulo que estamos estudiando, porque es el que enuncia el segundo principio, es el que elabora un primer ciclo reversible constituido por dos isotérmicas y dos adiabáticas, y concluye con el teorema de Carnot. Dentro de lo que es el ciclo reversible, habíamos establecido la condición necesaria pero no suficiente. Ese ciclo debe estar constituido por dos procesos isotérmicos, a través de los cuales intercambia calor con la fuente caliente y con la fuente fría. Es decir, durante el proceso isotérmico a temperatura T sub C, temperatura de la fuente caliente, la máquina térmica, el fluido intermediario en particular, que es el que describe el ciclo tomado como sistema, fluido intermediario, que sin importar cuál es, después vamos a asumir, y en la mayoría de los casos, obviamente, que es un gas perfecto, porque vamos a trabajar con él, pero en principio no hace mención a qué tipo de gas es, o qué tipo de fluido opera esa máquina. Recibe calor de la fuente a mayor temperatura a través de una expansión isotérmica. Luego tenemos o sobreviene una expansión adiabática, continúa una compresión isotérmica a través de la cual intercambia calor, porque en un proceso isotérmico de compresión se cede calor, sistema, el fluido intermediario, cede calor a la fuente fría, para finalmente completar, cerrar el ciclo con una compresión adiabática. Ambas adiabáticas, obviamente, si el ciclo es reversible, son reversibles. Es decir, en la máquina no se genera ningún tipo de irreversibilidad que produzca una desviación más allá de la adiabática de compresión o de expansión. Es decir, que se logran establecer los vínculos que hemos visto el año pasado y que yo les pedí que repasaran con respecto a la relación entre presión-volumen, presión-temperatura y temperatura-volumen en un proceso adiabático, fundamentalmente relacionando el estado inicial y el estado final de ese proceso, sea una adiabática de expansión o sea una adiabática de compresión. Eso les va a permitir a ustedes seguir el desarrollo que en el caso del ciclo de Carnot, partiendo de la expresión general, se alcanza la expresión particular de rendimiento térmico. Esa expresión particular de rendimiento térmico, que en principio corresponde al ciclo de Carnot, luego se hace extensiva y se demuestra para otros ciclos reversibles, Entonces, ahora no vamos a hacer la deducción la tienen en el apunte bibliográfico del texto del ingeniero García, y tienen un apunte que yo les di, que consta de 4 páginas,
que lleva el título precisamente Ciclo Reversible. Este apunte que está acá, que ustedes tienen editado. Y sobre él vamos a hablar hoy porque hace el tratamiento y fija las condiciones para que un ciclo sea reversible y por lo tanto la máquina que opera con él, asumiendo que es reversible, no se verifican en ella ningún otro tipo de reversibilidad, de irreversibilidades que tienen que ver con el rozamiento, el rendimiento mecánico, todas esas cosas que mencionamos la clase pasada, atendiendo las causas de irreversibilidad de los fenómenos naturales que hacen al funcionamiento de la máquina térmica, que básicamente son tres: rozamiento, viscosidad y transferencia de calor. La transferencia de calor la estamos haciendo a través de procesos isotérmicos. Así que, si asumimos que esto es así, condición indispensable para que se pueda describir un ciclo reversible, eliminamos esa causa. El tema de rozamiento, si asumimos que la máquina tiene rendimiento mecánico igual a 1, es decir, que no disipa energía a través del rozamiento, por ejemplo, aros, camisa. Si pensamos en un dispositivo, en realidad pistón, cilindro, como integrante de una máquina alternativa en la cual se va a describir el ciclo, en forma genérica lo estoy diciendo, en forma genérica. Si eliminamos cualquier rozamiento entre un eje y su cojinete, pensándolo como condición ideal, evidentemente, si ese rendimiento mecánico es igual a 1, es lo mismo decir que no hay pérdidas mecánicas, es decir, que estamos eliminando, dicho de otra manera, y luego de haber estudiado esas causas de irreversibilidad de los fenómenos naturales, las irreversibilidades debido al rozamiento sólido. Imposible. Todo es imposible en cuanto a las condiciones ideales, pero si no se fija el marco de referencia no se puede entender por qué la máquina térmica no alcanza el rendimiento igual al 100%, aún eliminando estas condiciones. Entonces, uno se la pasaría, si no tuviéramos este marco de referencias, pasaríamos buscando las causas y resulta que en vano, pensando que nuestro techo es 100%, haríamos esfuerzos imposibles de alcanzar ese rendimiento. Por eso está el marco del segundo principio del enunciado de Carnot. La imposibilidad de describir un ciclo termodinámico sin que en parte de él la máquina ceda calor y en parte de él lo reciba. Y la diferencia es la que termina transformándose en trabajo. Y por supuesto que esto llevado a la realidad, en esa parte de cesión de calor, no está solo la cesión de calor a la fuente fría que ocurre en toda máquina, sea teórica o ideal pura o sea real, sino que están todas las pérdidas por irreversibilidad que se le suman y que obviamente hacen decrecer ese rendimiento total, global o integral que tiene la máquina. Entonces, retomando el hilo del ciclo de Carnot, sabiendo que está constituido indispensablemente por dos isotérmicas y dos adiabáticas, si uno plantea las transferencias de calor a través de procesos isotérmicos, va a llegar a una expresión particular para calcular el rendimiento térmico. Repito, ante una pregunta que tiene que ver si el rendimiento térmico de una máquina térmica reversible es el rendimiento total, a pesar que se lo llame rendimiento térmico, ustedes deberían contestar que sí, porque estamos asumiendo lo que dijimos recién, que el rendimiento mecánico es igual a 1. Es decir, que esa máquina térmica es reversible no solo
porque en ella se describen los ciclos reversibles, o un ciclo reversible, que hasta ahora solamente mencionamos al ciclo Carnot, sino porque también en ella no se dan las otras irreversibilidades que recién mencionábamos. No hay irreversibilidad por rozamiento, no hay irreversibilidad por transferencia de calor, porque precisamente esa transferencia, reitero una vez más, se hace a través de procesos isotérmicos. Y el fluido intermediario, y ahora sí, debemos hacerlo participar ya más concretamente a un sistema gaseoso que va a ser nuestro fluido por excelencia, es un fluido no viscoso. No hay pérdida energética por viscosidad. Entonces, esas son las tres condiciones que se deben cumplir para la máquina que describe ciclo reversible y que es calificada como tal. Porque en el tratamiento del segundo principio, en ese tratamiento solamente se menciona la parte termodinámica, pero se sobreentiende que las irreversibilidades que hacen al funcionamiento de la máquina, cualquiera sea la máquina, es como que se despoja del tipo de máquina, si es alternativa, si es rotativa, dice, cualquier rozamiento mecánico acá no existe. Cualquier sistema de enfriamiento que haya que instalar y diseñar no es necesario porque los procesos de compresión y expansión son adiabáticos y como vamos a ver después, si no son adiabáticos, cuando digo expansión y compresión adiabáticos, porque siempre cuento con las isotérmicas, ¿eh? Y no es necesario mantener la temperatura estable de las piezas, no hay limitación. Es decir, le presento todo un escenario ideal de condiciones, precisamente con el objetivo de lograr el más alto rendimiento. Yo no voy a hacer ahora la deducción, pido que la lean y la estudien porque ahí van a comprender por qué se llega a esta fórmula. Para Carnot y para los otros dos ciclos, el apunte que yo les mostré recién, que obviamente están publicados. Si yo parto de la expresión de rendimiento térmico, que es igual a L sobre Q sub 1, ¿sí? ¿Recordamos esto? Siempre, básicamente, en este tratamiento partimos de esa expresión general. L sobre Q sub 1. Por supuesto que L, ¿a qué es igual? A la diferencia entre lo que la máquina recibe energéticamente hablando en términos de calor a través de esa isotérmica, mientras se describe ese proceso. Recuerden que la definición de máquina térmica es puntual, concreta, concisa, que dice que la máquina térmica estará constituida por una serie de mecanismos X, NN, pistón cilindro, rueda de Álave, lo que decimos siempre, el que sea apto y acorde para transformar calor en trabajo, por supuesto, todas sus piezas, sus componentes, capaces de transformar, como decíamos, calor en trabajo, operando cíclicamente. Y ahí está la clave. Si opera cíclicamente, desde el punto de vista termodinámico, el fluido operante, el fluido intermediario, describe ciclos termodinámicos sucesivos. La repetición sucesiva de esos ciclos termodinámicos van a determinar la entrega de potencia. Pero el balance cíclico es que el calor equivale
a la diferencia del calor intercambiado por las fuentes. Inevitablemente, el Q sub 2 no lo podemos anular. Si hacemos una sencilla sustitución, podemos encontrar que el rendimiento térmico obviamente es numerador Q1 menos Q2. Si lo queremos distribuir o no, se presenta la fórmula de esta manera. Sub 2 sobre Q sub 1. ¿Por qué se presenta en general de esta manera? Porque si esta relación vale 0, evidentemente el rendimiento térmico sería igual a 1. Pero esta relación vale 0 si Q sub 2 fuera 0. Y es imposible que Q sub 2 valga 0, porque es en aquella parte del ciclo que decíamos, donde necesariamente para poder, valga la redundancia, cerrarlo, va a tener que ceder la máquina en algún momento y a través de algún proceso, en este caso proceso isotérmico, que es el más conveniente, esa cantidad de energía. Entonces, la relación Q2 sobre Q1 termina siendo la fracción de pérdida, que restada al 100% me termina dando lo que se transforma en trabajo. Otra manera de ver el rendimiento térmico, básica, elemental o obvia, sería decir qué representa el rendimiento térmico. La fracción, el porcentaje, si lo expreso como tal, del calor que la máquina recibe, de la energía de entrada, lo que llamamos el input energético, que se transforma en energía útil, que es el trabajo. Aplicando el concepto general de rendimiento, particularmente a esta clase de máquina. Bien, esta es la fórmula madre, o esta primitiva, ¿de acuerdo? Pero en todos los desarrollos que ahora vamos a mencionar, de esta fórmula fundamental que vamos a aplicar en todos los ciclos que vamos a estudiar, en los reversibles y en los no reversibles, el objetivo es llegar a una expresión general de rendimiento térmico. Rectifico, a una expresión particular de rendimiento térmico para cada uno de esos ciclos. Si empezamos el desarrollo con Carnot, de acá, y deducción que ahora no voy a invertir el tiempo y pido que la vean, repito, pido que la vean porque es sencillo y ahí van a estar aplicando los conceptos de termodinámica que tienen que ver con la relación o vínculo entre los parámetros en procesos adiabáticos, particularmente para Carnot, de esta expresión general, deducción mediante, se llega a esta fórmula particular, que el rendimiento térmico es igual a 1 menos, y aparece la relación entre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente. Cada vez que digo temperatura de fuente fría, temperatura de fuente caliente, la tengo que tomar siempre en términos absolutos para que tenga validez. Y el camino, para que tenga validez la expresión y sean equivalentes estas dos expresiones, solamente aplicable en primera instancia y hasta ahora, dentro de unos minutos la vamos a extender la aplicación de esta fórmula, por el momento a ciclo Carnot. Porque hemos presentado en sociedad, podríamos decir, al primer ciclo reversible. Ciclo Carnot, ciclo de Carnot. Deducción mediante de acá hasta llegar acá es
Está en el apunte bibliográfico de la continuidad que tiene el segundo principio de la termodinámica. Y reitero, la relación de temperaturas son las temperaturas correspondientes a los procesos isotérmicos. Así que cada vez que uno dice temperatura fría, temperatura caliente, es la temperatura constante de cada uno de los dos procesos isotérmicos indispensables que integran el ciclo. Como el cierre es a través de procesos adiabáticos, en ellos no se intercambia calor, listo. De acá, deducción mediante se arriba esta expresión. Aplicable al ciclo Carnot en primera instancia. Ciclo reversible. Y aquí en más nos podemos preguntar si hay otros ciclos reversibles posibles. Y si bien, haciendo memoria, creo que lo habíamos presentado en la clase pasada, la idea es conectar esas dos isotérmicas, me quedo con las isotérmicas, saco las adiabáticas y pienso en conectar las isotérmicas con dos isocoras, con dos procesos a volumen constante. Y así tengo el ciclo Stirling, que lo habíamos mencionado. Voy a borrar momentáneamente. ¿Se entiende esto? De acá a acá. Hasta ahora, si uno presenta un ejercicio de máquina térmica, todo se trata en general con estas dos expresiones equivalentes. Una en función, una es energética y la otra por deducción tiene que ver con las temperaturas. Con las temperaturas extremas, en definitiva. Porque toda máquina térmica reversible trabaja entre dos temperaturas extremas, que es la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente, que son las temperaturas de las isotérmicas superior e inferior en la gráfica de todo ciclo reversible. Dejamos Carnot y pensemos, a ver, nos quedamos con las isotérmicas y conectamos las isotérmicas con dos isocoras. Bien. Y así vamos a generar otro ciclo que en principio va a presentar una primera dificultad que la vamos a zanjar. Este es el ciclo que se llama ciclo Stirling. Presión, volumen o volumen específico, como siempre, nuestro característico diagrama presión-volumen. No va a ser el único que vamos a emplear, pero en principio sí. Entonces lo que estamos haciendo es conectar dos isotérmicas con dos procesos a volumen constante. ¿Cumplimos con una condición necesaria? Sí, nos hemos quedado con la isotérmica. Yo les decía, siempre yo llamo T sub C y T sub F en la prolongación. Y también les remarcaba lo siguiente. Cuando grafiquen el ciclo, como complemento de un ejercicio, no tiren 4 líneas, sino que sean precisos o lo más precisos posibles en la representación genérica. Esta prolongación es para acotar, referenciar la isotérmica caliente y la isotérmica fría, que repito, en la bibliografía, y es complementario lo que voy a decir porque no afecta para nada,
La llama T sub 1, T sub 1 y T sub 2. Yo, para evitar la confusión con el tema de los subíndices correspondientes a los estados característicos, estados de intersección entre las isotérmicas y los otros procesos, en este caso dos isocoras, las llamo T sub C y T sub F, porque coincide, una vez más lo digo, con la temperatura de las fuentes. Bueno, después, como siempre decimos, el inicio y el fin del ciclo es indicarlo donde ustedes quieran. Normalmente estamos expresándolo de esta manera. Arrancamos con, en este caso, el volumen mínimo y el volumen máximo. Quiere decir que en esta acotación está la clave para poder deducir de la expresión general de rendimiento térmico, ahora se los voy a mostrar, a la expresión particular. Este es un volumen que vamos a llamar mínimo, y este es un volumen, obviamente, el máximo. Y es por simple conveniencia, porque ¿qué característica presenta este ciclo? Por supuesto que conservan las dos isotérmicas, indispensable, porque si no ponemos las dos isotérmicas a las temperaturas respectivas, no hablemos más, no vamos a poder estructurar un ciclo reversible. Pero ahora estamos probando reemplazar las adiabáticas de Carnot por dos isocoras, que obviamente la lógica indica que vamos a construir ciclos con los procesos particulares característicos. ¿Y qué tenemos para construir nuestro ciclo? Las isotérmicas ya las hemos ocupado, nos quedan isocoras e isobaras. Nos estamos olvidando también de otro grupo llamado evoluciones, procesos o transformaciones politrópicas. Politrópicas. En principio, entonces, este ciclo tiene como característica trabajar entre un volumen mínimo y un volumen máximo, que están referenciados así. Volumen mínimo es B sub 2, perdón, B sub 4 igual a B sub 1. Volumen máximo es igual a B sub 2 igual a B sub 3. Decíamos que a través de las isotérmicas recibe el calor Q sub 1 y entrega el calor a la fuente fría denominado Q sub 2. Pero ¿qué problema tenemos adicionales? Bueno, de 2 a 3 tenemos un enfriamiento, porque pega el salto térmico a volumen constante, dicho en forma no muy académica, se produce un salto térmico debido a la cesión de energía. Así que acá yo tengo que marcar que acá hay un egreso de calor. Hay que extraer calor. Hay que enfriar al fluido intermediario. Si obviamente este calor que está indicado como egresando, en realidad egresa del sistema, del fluido, egresa, podríamos decir, de la máquina. Se indica en la referencia, como siempre, en cada proceso respectivo, como lo hemos indicado Q sub 1 y Q sub 2. Si este calor es el calor perdido que va a engrosar la pérdida Q sub 2, estamos fritos, listo. Pero si nosotros observamos lo que ocurre a volumen mínimo, entre las mismas temperaturas hay un ¿qué? Un calentamiento de TF a TI, a TC, perdón. Exactamente de la misma magnitud. Es decir, la cantidad de calor que se cede a través del enfriamiento isocórico de volumen máximo es la misma cantidad de calor que hay que invertir para
calentar el fluido intermediario y pegar el salto térmico entre temperatura fría y temperatura caliente durante el proceso 4.1, enfriamiento isocórico 2.3, calentamiento isocórico entre los mismos niveles de temperatura 4.1. Si nosotros logramos, y lo podemos pensar en la situación ideal, de regenerar, recuperar, reciclar esta cantidad de energía y reinyectarla durante el calentamiento, ¿a través de qué? Y a través de un intercambiador de calor ideal que me permita recuperar la totalidad, sin que esta energía vaya a parar a la fuente fría y sin que esta energía, que es exactamente igual, vaya a parar a la fuente caliente. Entonces, si lo tomamos en módulo, porque cuando uno analiza las cantidades de calor, evidentemente, el signo nos indica el sentido de la transferencia, es la interpretación física. El Q2 es perdido, Q1 es negativo, el Q1 es positivo, lo mismo sucedería acá. Este es negativo y este es positivo, pero el módulo es exactamente igual, porque se produce entre los mismos niveles de temperatura. Y otro detalle que quería marcar, que parece muy tonto que lo aclare, es el siguiente, antes de continuar con esto. Cuando uno plantea esta fórmula, y bueno, va a quedar acá porque la voy a necesitar ahora también, el menos que indica que este calor es perdido ya está asignado en la fórmula del balance energético. ¿Por qué? Porque L es igual a Q1 menos Q2. O sea, el menos asignado a la pérdida está implícito en la curva. En la curva, digo, en la fórmula. Pero si no me daría más. Claro. ¿Cómo? Digo que si no me daría más y estaría mal. Claro, exactamente. Entonces, cuando ustedes calculen el Q2, siempre calcúlenlo en términos absolutos. O sea, no coloquen temperatura correspondiente al proceso y el logaritmo, porque tiene que ver con la cantidad de energía que se transfiere en un proceso isotérmico. Es decir, siempre calculen, Q1 les va a dar positiva por lógica, pero Q2 lo toman en módulo. Lo toman en módulo. Profe, eso se saca con RT por logaritmo de los volúmenes. Exactamente. Vamos a aprovechar entonces para repasar eso. En un proceso isotérmico, Q1, todo esto que estamos diciendo, luego retomamos el tema de la regeneración. ¿Sí? Porque todo tiene que ver de a qué fórmula vamos a llegar en este ciclo y si verdaderamente con este reciclaje, con esta regeneración, que ya le estamos poniendo el nombre, QR, Q regenerado, ahí está, 100%. Generalmente en la bibliografía termodinámica no se indica este sentido de la regeneración. Se habla de la regeneración, por supuesto, y se da el mismo concepto y se arriba conceptualmente. Pero en el gráfico yo opto por indicarlo de esa manera para que se entienda mejor, porque los gráficos, los diagramas, las figuras de análisis, los complementos siempre tienen que ayudar a comprender el tema. No es un requerimiento adicional caprichoso que independientemente que el enunciado de un problema lo pida, ustedes siempre acompañen
todo desarrollo, toda solución, todo planteo de un ejercicio, sea un ejercicio genérico, sea una deducción como la que estamos viendo ahora, o bien sea una aplicación con valores numéricos concretos, con datos, siempre acompañen en termodinámica, cuando hablamos de máquina térmica, con los procesos en el diagrama presión-volumen, en este caso el ciclo, con las referencias, con la descripción si fuera necesario, pero ya con una deducción evidentemente estamos sobreentendiendo que Q1 se está recibiendo a través de un proceso isotérmico. No escatimen, repito, y los esquemas, que si bien son representativos y genéricos porque no lo estamos haciendo en escala y no hacen ejercicios en escala porque presentan obviamente un tiempo considerable, pero uno ya sabe qué representa el área encerrada, qué graduación conveniente y arbitraria que dará el eje de volumen y el eje de presión si tuviera que graficarlo en escala, y sería un recurso para calcular el trabajo. Ahora, después de alguna manera tenemos que recurrir al cálculo analítico, y el cálculo analítico, porque acá no podemos leer el Q1, lo que podemos leer es que a través del área encerrada por el ciclo que se recorre en sentido horario, la máquina entrega trabajo, por eso es una máquina térmica. Para la parte analítica, que es la que se prefiere, es más precisa, concreta y rápida, utilizamos el desarrollo que después van a ver reflejado en la deducción del rendimiento térmico. Que lo vamos a aplicar, ya que estamos, nos tomamos unos minutos y lo aplicamos acá al ciclo Stirling. Y después, lo que le pido es que lean Carnot, es un poquito más, en realidad tiene un poquito más de extensión porque en Carnot hay que vincular temperatura con volumen en las adiabáticas. En cambio acá en Stirling, al fijar volúmenes máximo y mínimo, tratando, repito, de pensarlo como si lo estuviéramos creando en este instante a otro ciclo reversible, estamos probando si existe otro ciclo reversible además de Carnot. Entonces continuemos y repasemos con lo que decía recién Albi, ¿no? Q1. ¿Cómo se transfiere calor en una isotérmica? Y es la constante particular, la temperatura, no tomo la masa porque lo estoy refiriendo a la unidad de masa. Y la masa, cuando hago esta relación, van a ver que se termina simplificando. Así que hacerlo por unidad de masa o hacerlo considerando la masa real del fluido que está operando, esta máquina, es lo mismo. Entonces, todos los desarrollos en general se hacen por unidad de masa. Porque lo que pretendemos demostrar que en definitiva la fórmula de rendimiento térmico de la fórmula general, en lo que vamos a demostrar ahora, vamos a llegar a una fórmula particular. Que en definitiva es esa fórmula que yo borré recién, que tiene que ver con las temperaturas. Entonces aprovechemos y lo hacemos para Stirling. Ciclo Stirling. RT, nos colocamos la masa, y va el logaritmo de ¿quién? De la relación de volúmenes. El volumen final, que es el volumen máximo. Estamos hablando de la expansión isotérmica, perdón. 1, 2, durante la cual se recibe Q1. Logaritmo del volumen final, B2, que es el volumen máximo, sobre el volumen inicial, B1, que es el volumen mínimo. Entonces directamente ponemos volumen máximo, le voy a poner solamente la M mayúscula, así simplifico la notación, y esta es la M minúscula de mínimo. Me faltó una referencia ahí.
la temperatura. Obviamente la temperatura T sub C. ¿Qué me falta? Calcular Q sub 2. O expresar cómo la calculo, mejor dicho. Q sub 2. Asumimos, yo no recuerdo si lo puse así en el apunte, o creo que ya lo di por implícito. Ah, sí, está aclarado igualmente en el apunte que se plantea Q sub 2 en módulos por la razón que decíamos recién, para no terminar, en definitiva, sumándolo por este menos por menos que da el resultado cuando lo hacemos numéricamente hablando. Entonces asumimos que calculamos el módulo de Q sub 2 porque este menos ya está asignado en el concepto de la propia expresión que representa la pérdida propiamente dicha. Entonces, módulo de Q sub 2 es R, temperatura de fuente fría. Bueno, sería el logaritmo, estamos hablando de la compresión isotérmica, que vamos de 3 a 4, sería el logaritmo de volumen mínimo sobre volumen máximo. Pero como estamos calculando el módulo, el que le da el signo a Q sub 2 y a Q sub 1 es precisamente el logaritmo. Porque R es una constante, la temperatura es absoluta, y el logaritmo, si acá tengo el logaritmo de volumen máximo sobre volumen mínimo, es un logaritmo de un número mayor que 1, da positivo, Q1 positivo. Y este, en rigor de verdad, deberíamos colocar mínimo sobre máximo, y es lo que nos va a dar negativo. Pero si implícitamente sabemos que lo vamos a calcular en módulos, ¿qué volvemos a poner? Volumen máximo sobre volumen mínimo. Insisto, ¿por qué arriba va máximo y mínimo en este caso? Porque asumimos que lo calculamos en módulo porque el signo ya está indicado acá. Siempre, en el tratamiento numérico que ustedes tengan que hacer en algún ejercicio, evidentemente siempre tómenlo así. En este caso para el ciclo Stirling, por supuesto. Bueno, relacionen ahora Q sub 2 arriba, Q sub 1 abajo. ¿Qué va a pasar? Se simplifica, no lo voy a anotar, creo que se ve claramente. Lo tienen en detalle, reitero, lo tienen en detalle, pero va a pasar por esto. ¿Qué va a pasar? Se va a simplificar R y se va a simplificar ¿quién? Los logaritmos. Q sub 2 arriba, Q sub 1 abajo. Se va a simplificar R y se van a simplificar los logaritmos. ¿Qué me queda en definitiva? El rendimiento térmico. En este caso, vuelve a ser 1 menos temperatura de fuente fría sobre temperatura de fuente caliente. Y nuevamente de la expresión general arribo a la expresión particular. La misma que yo pegué el salto sin hacer deducción que les presenté hace unos minutos cuando hablábamos del ciclo Carnot. Esa deducción, les pido que la vean ustedes, la analicen y van a ver que se llega a la misma fórmula. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿y con QR qué hacemos? Bueno, es el calor regenerado. O sea, llegamos a la misma expresión. Estaríamos demostrando que este ciclo también es reversible siempre y cuando, y lo sobreentendemos cada vez que digamos ciclo Stirling, yo creo que lo anoté en la clase pasada, y ustedes lo habrán visto a lo mejor, ciclo Stirling. Toda vez que podamos regenerar la totalidad del calor en
entre el enfriamiento 2,3, que es la conexión de la isotérmica caliente y la isotérmica fría, con el calentamiento 4,1, cerrando el ciclo, que es la conexión entre la fría y la caliente. Entonces, QR, ya directamente lo vamos a llamar así, pero ¿a qué es igual? No sé si se ve ahí abajo, se ve, ¿no? Sí. Es igual a Q41, que es positivo, pero si quieren y lo reafirmamos, pongamos el módulo, más, perdón, igual, error, igual, al módulo de Q23. Este sí daría negativo. Pero como lo estamos trabajando el módulo y es por unidad de masa, el calor regenerado en una máquina que trabaja con el ciclo Stirling es igual. ¿A qué es igual el calor en un proceso isocórico a volumen constante? Al calor específico a volumen constante, el CB, multiplicado por la diferencia de temperaturas. TF. Exactamente. Como estamos tomando el módulo, se acabó la historia. Así que en realidad estamos utilizando muy pocos recursos para analizar un ciclo reversible. La expresión general, el balance energético, rendimiento térmico, expresión general, válida para toda máquina térmica. De la expresión general derivamos la expresión particular. Cuando esto se cumple, es exclusivo de la máquina térmica reversible. O sea que una manera de comprobar la máquina térmica reversible es verificar que los rendimientos térmicos por la expresión general y por la expresión particular iguales. Dicho de otra manera, si ustedes igualan las expresiones, la relación TF sobre TC tiene que ser igual a la relación Q2 sobre Q1. TF sobre TC, Q2 sobre Q1. Son iguales, obviamente, por el modelo de fórmula. Entonces, a veces se presenta, supongamos, un ejercicio donde dice, verifique si la máquina térmica es reversible y se dan determinados datos o pistas, podríamos decir, para que ustedes con las escasas herramientas que tienen, esta expresión y esta expresión, verifiquen si la máquina térmica es reversible. Ahora, no me dicen si opera con un ciclo regenerativo o no regenerativo. Simplemente con esta igualdad lo verifico. Ahora, si me dicen opera con el ciclo Stirling, asumo que es el ciclo Stirling con la regeneración total. No tiene que haber ninguna interpretación capciosa en esto. ¿Ahí se ve? Asumo que es la regeneración total. Si ustedes me dicen, ¿qué pasa si en vez de regenerarse la totalidad, al que llamamos ciclo Stirling sin ninguna aclaración, reitero, regeneramos una parte, el 50% del total posible, o sea, el 50% de esta cantidad que estaríamos calculando, de QR. Del QR es el total posible, ¿no? Y evidentemente tendríamos a un ciclo Stirling irreversible. Porque hay una pérdida que constituye, en ese ejemplo que tomé, el 50% del calor total posible a regenerar se pierde, no lo puedo regenerar.
por la razón que a ustedes se les ocurra pensar. No es posible. Sigue siendo un ciclo Stirling, pero parcialmente regenerativo. Deja de ser reversible. Porque para que sea reversible el ciclo Stirling, se debe regenerar, recuperar dentro de la propia máquina, dentro de la propia. Es un juego energético en el interior de la propia máquina, al que podríamos pensar que se realiza a través de un intercambiador de calor. El fluido que circula en una dirección probablemente se pone en contacto con un intercambiador ideal circulando en dirección a contracorriente y le cede la cantidad de calor. Este se enfría, o durante este proceso se enfría el fluido intermediario y en otro sector se calienta. Y ese juego energético, esa regeneración es en el interior de la propia máquina. No se intercambia con las fuentes. Y mantengo entonces la condición de reversibilidad que me hace o que me permite calificar al ciclo Stirling como ciclo reversible regenerativo. ¿A diferencia de quién? El ciclo Carnot. A la misma conclusión se llegaría si en vez de conectar estas dos isotérmicas con dos isocoras, lo hacemos con dos isobaras. Con la isobara de presión máxima y con la isobara de presión mínima. A través de esas isobaras, como conectan las isotérmicas de temperatura caliente con temperatura fría, también se puede regenerar la totalidad del calor, evitando que se transfiera calor adicional o se reciba cantidad de calor adicional con las fuentes. O sea, se mantienen los intercambios de calor con las fuentes mientras se mantengan exclusivamente los intercambios de calor designados como Q1 y Q2 con las fuentes. Estamos en condiciones de decir, o en presencia, que se trata de un ciclo reversible. Quiere decir que en Stirling y en el ciclo Ericsson, que es el que estamos mencionando, si conectamos las isotérmicas con la diabática, si conectamos las isotérmicas con isobaras, rectifico, y podemos regenerar la totalidad del calor, estamos en presencia del ciclo Ericsson. Y la regeneración ocurre entre los procesos isobáricos. En el ciclo Ericsson, cuando ustedes analicen Q1 y Q2, les va a quedar acá la relación entre la presión máxima y la presión mínima, deducción mediante, muy sencillo, porque en una isotérmica yo puedo reemplazar la relación de volumen por la relación de presiones, porque la relación es inversa. Profe, Sí. si no está entonces esa fórmula de el calor regenerado, el ciclo Stirling entonces dejaría de ser reversible. Si no más que si no está, digamos lo siguiente.
Vamos a ponerlo en términos concretos para que se entienda. Si yo presento al ciclo Stirling o si digo en el enunciado de un ejercicio, esta máquina opera con el ciclo Stirling, ustedes la asumen como regenerativa, punto. ¿Qué significa? Que van a poder usar esta expresión y obviamente esta, y son iguales. Y si adicionalmente ustedes dicen, bueno, calcula el valor regenerado dentro del balance energético global, y a ver cuánta energía se regenera internamente en la máquina. 100%. No va a haber trampa, no es que yo les voy a decir, no, usted tendría que haber pensado a ver si la máquina es reversible. No le estoy haciendo esta pregunta, yo le estoy presentando el ciclo Stirling. Listo, reversible. Y regenerativo completo, se acabó la historia. Ahora, si yo digo, esta máquina opera con el ciclo Stirling, pero solo puede regenerar el 50% del total del calor posible. O no regenera nada, cero. Siempre he referido que el total del calor posible es esta es la forma de expresarlo. Es el 50 de este. Damos el valor real. Señores, si no regenera la totalidad, si solo regenera una fracción, sea cero, el 50 o el 75%, por poner tres valores cualquiera, deja de ser reversible. Va a ser un Stirling irreversible. Porque no deja de ser Stirling, porque en la Constitución el sello de Stirling lo dan las isotérmicas y las Claro. Claro, está. La clave está en si puedo regenerar la totalidad. Entonces se entiende para poder de movida interpretar y que no dé lugar a falsas interpretaciones del enunciado. Así sea 98% o 99%. Sí, señor. Porque si bien está muy cerca de la reversibilidad. De la reversibilidad completa. La reversibilidad completa está implícita al decir ciclo Stirling. La regeneración completa. Y la regeneración completa me lleva a decir que el ciclo es un Stirling irreversible. Ahora, si quiero transformarlo en un Stirling irreversible, tengo que agregar que la fracción, o tengo simplemente que mencionar, mire, no se puede regenerar la totalidad del calor. ¿Es reversible o no es reversible? Ya está, mencioné. O si me dicen que el intercambiador no es ideal, también podría ser. Sí, podríamos pensarlo que sí no es ideal. Lo que pasa es que ya estaríamos saltando a la máquina, sí, estaríamos saltando a la máquina real. Si el intercambiador no es ideal, el resto de la máquina seguro no lo es, porque si parcialmente pensamos en máquina real, pero una parte de ella que el intercambiador integra la máquina térmica, integrado a la máquina térmica. Es un dispositivo, es el elemento que en este caso se hace necesario pensarlo. Y si es una máquina reversible, nuestro intercambiador es ideal, no tiene pérdidas, es un rendimiento de 100% en la transferencia del calor. Sí, se asume como tal. Pero hablar de irreversibilidades parciales, una parte de la máquina, también sería complicarlo. También que según se lo presente para reactivar los conceptos. Pero desde el punto de vista termodinámico, generalmente vamos a encargar a reversibilidad o irreversibilidad, es lo que se refiere a la regeneración. Uno podría decir, bueno, se regenera esta cantidad de calor. Y si ustedes calculan y
dice, sí, ¿verdad? Distintas maneras en que se puede presentar un ejercicio para que uno verifique la reversibilidad o no de una buena termodinámica. Discúlpenme un segundito. Buenas, ¿me escucha? Sí. Ok, gracias. Estamos acá todo en silencio y dije, ¿qué onda? Gracias.
debería cambiarlo. Acá. Aguanten un segundito, vamos a interrumpir 5 o 10 minutos, hacemos